dentro de la cristiandad que deben ser obedecidos y que me temo que no son obedecidos por la cristiandad, por toda aquella persona que ame al Señor Jesucristo y que haya creído en Él. Hay tres mandamientos que tienen que ser obedecidos por cada persona que ha creído en Jesucristo. Son mandamientos doctrinales, no son sugerencias, no son alternativas, son mandamientos. El primer mandamiento es del apóstol Pablo. Hay un segundo mandamiento que es del apóstol Pedro. Y hay un tercer mandamiento que es del apóstol Juan. Los tres mandamientos son a la cristiandad, a todos aquellos que creen en Jesucristo. El primer mandamiento apostólico está en 2 Corintios 13, 5 y tiene que ver con la autoexaminación personal. Que cada persona que ha creído en Cristo se autoexamine a sí mismo si está en la fe. Tiene que hacerlo porque es un mandamiento del apóstol Pablo a la iglesia. Dice así, 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. 2 Corintios 13:5 es un mandamiento doctrinal a la cristiandad, a la iglesia, a toda aquella persona que dice creer en Cristo. No es una alternativa, no es una sugerencia o una opción, es un mandamiento. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, no en las obras de la ley, en la fe. Esto es muy importante porque bastará que un ser humano muera para que su alma vaya a los únicos dos destinos que va el alma, o al cielo, a la vida eterna, o a la condenación. Entonces el mandamiento apostólico a la cristiandad es a la autoexaminación. ¿En qué consiste la autoexaminación? Probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Cuándo yo fui salvo? ¿Cuándo yo, por haber creído en el Evangelio, obtuve la vida eterna? ¿Cuándo? ¿Cuándo nací de nuevo? ¿Cuándo entré por la puerta estrecha? ¿Cuándo pasé de muerte a vida? ¿Cuándo? ¿Cuándo fui sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es propio de todo salvado? En otras palabras, ¿cuándo yo fui salvo? Cuando yo oí el Evangelio, el correcto Evangelio, ese Evangelio que uno al creerlo es salvo de toda condena, cuando yo obtuve la vida eterna. ¿Cuándo? ¿Quién me predicó? ¿Quién me predicó? Me tengo que autoexaminar. Es un mandamiento apostólico del apóstol Pablo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pruébate a ti mismo, examínate. Examínate. ¿Cuándo fui salvo? ¿Cuándo yo pasé de muerte a vida por la puerta estrecha? Hay un cuándo. ¿Cuándo yo nací de nuevo? ¿Cuándo pasé de mi estado de condenación en la que está todo ser humano a la salvación, a la vida? ¿Quién me predicó? ¿Qué fue lo que yo entendí de lo que Cristo hizo por mí en la cruz para que yo fuese salvo? Porque Cristo vino a salvar. ¿Cuándo fui salvo? ¿Quién me predicó? ¿Dónde fue esto? ¿Dónde estaba yo físicamente cuando me predicaron el Evangelio? Y cuando yo lo oí, lo creí y fui salvo. Cuando yo me entendí que estaba condenado. Cuando me entendí, me reconocí que iba marchando rumbo a la condenación. Como lo está todo ser humano en este mundo antes de ser salvo. ¿Cuándo? Cuando yo me entendí marchando rumbo al infierno y que necesitaba, por tanto, ser salvo. ¿Cuándo? Eso es arrepentimiento, reconocimiento del estado en que está el ser humano antes de ser salvo. El ser humano antes de ser salvo está espiritualmente muerto por haber pecado, no tiene comunión con Dios en lo espiritual, porque Dios es espíritu, y los que le han de adorar en espíritu y en verdad. Yo estaba muerto espiritualmente. ¿Cuándo nací de nuevo? ¿Cuándo Dios me hizo nacer de nuevo espiritualmente?
¿Se acuerdan de lo que le dijo el Señor a Nicodemo? ¿Os es necesario nacer de nuevo? ¿Cuándo yo nací de nuevo? Yo. ¿Cuándo? Me tengo que examinar a mí mismo. ¿Cuándo? ¿Cuándo nací de nuevo? ¿Cuándo pasé de muerte a vida? Porque el ser humano es salvo cuando está muerto. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales todos nosotros anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, con este destino, el infierno, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera mentalmente en los hijos de desobediencia. ¿Eh? ¿Cuándo? ¿Cuándo yo pasé de muerte a vida? ¿Cuándo? ¿Cuándo fui salvo? ¿Cuándo? ¿Qué fecha? ¿Qué edad tenía yo cuando fui salvo? ¿Quién me predicó? Es importante la autoexaminación porque es un mandamiento, no es una sugerencia. Mandamiento doctrinal a la iglesia. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, no en las obras. Las obras no salvan a nadie. En la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, a menos que vuestra fe no haya sido tal, no haya sido suficiente para haber creído que Cristo te dio vida eterna en la cruz de Calvario, cuando Él cargó todos tus pecados en su cuerpo y Él los pagó con su propia muerte? Cristo murió por mis pecados, tus pecados, mis pecados, dejándome a mí con vida eterna, exento de toda condena. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo creí? ¿Cuándo entendí el Evangelio? ¿Cuándo lo comprendí? ¿Cuándo se me expuso el Evangelio correctamente? Y yo lo entendí. ¿Cuándo me entendí que iba marchando rumbo a la condenación? Que estaba espiritualmente muerto por haber pecado y que necesitaba nacer de nuevo. ¿Cuándo lo entendí? ¿Cuándo me arrepentí? Metanoia, metamorfosis de los pensamientos. Dejé de pensar en un Diosito de amor solamente, que no existía el infierno, que no tenía por qué ser objeto de ninguna condena, porque no me entendía malo. Cambié, me arrepentí, metanoia, metamorfosis de los pensamientos, y comprendí lo que la Biblia decía de mí y de todos los seres humanos. Que todos los seres humanos están destituidos de la gloria de Dios, que no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. Entonces yo me reconocí así, que había pecado. Me reconocí que en mí no mora el bien, que toda mi vida voy a pecar, aunque no quiera. Aunque no quiera. ¿Cuándo me reconocí moralmente corrompido? Como el apóstol Pablo. En mí no mora el bien, el pecado mora en mí. En mí, esto es en mi carne, no mora el bien. ¿Cuándo me reconocí así? Conforme Dios lo demanda a todo hombre. Dios demanda a todos los hombres en todo lugar que se reconozcan moralmente corrompidos, que se arrepientan y que también se reconozcan espiritualmente muertos, necesitando nacer de nuevo. ¿Cuándo yo me reconocí así? Con la necesidad de nacer de nuevo espiritualmente, con la necesidad de ser sustituido moralmente por alguien que a mí me salvara. ¿Cuándo me reconocí en esa necesidad de nacer de nuevo? ¿Cuándo, Ulises? ¿Cuándo? ¿Qué edad tenías tú cuando tú te arrepentiste y creíste en el Evangelio? ¿Qué Evangelio creíste, Ulises? ¿Cuándo te reconociste, Ulises, que tú judicialmente estabas condenado a que tu alma fuese lanzada al lago de fuego? Porque Dios había dicho, ¿cierto? El alma que pecare esa morirá. Ezequiel 18:4. ¿Tú entendiste este mandamiento de Dios? El alma que pecare esa morirá. Entendiste que tu alma ya había pecado, te reconociste que en ti no mora el bien, y eso te va a producir a ti, Ulises, que en algún momento determinado de tu vida, no pudiendo evitar pecar, queriendo no pecar, vas a pecar. Y un pecado solamente te bastará, Ulises. Un solo pecado tuyo, Ulises, bastará para que en el juicio ante Dios ese pecado tuyo, que no haya sido condenado, castigado con la muerte, tú, Ulises, lo tengas que pagar con la muerte de tu alma. ¿Cuándo te reconociste en la grave situación en la que estabas, Ulises? Cuando tenía 10 años. ¿Por qué, Ulises? ¿Por qué? Me pregunto a mí mismo, me estoy examinando. Porque mi abuela Teresa Karkovich me habló en la grave situación en la que estaba. Me habló del arca de Noé.
Sí, Ulises, dime, respóndete a ti mismo, ¿qué pasaje de la Escritura te ayudó a ti a entenderte en la grave situación espiritual, moral y judicial en la que estabas? A ver, mi abuela me contó acerca del arca de Noé, que Dios había determinado un juicio sobre todos los moradores prediluvianos, un diluvio, los iba a castigar a todos. Y solamente aquellos que obedecieran a la pregonación de Noé, que entraran en el arca que construía Noé, podrían ser salvos del diluvio. Mi abuela Teresa Karkovich me habló que espiritualmente el arca de Noé representaba a Cristo mi Salvador, que todos los que entraban en el arca eran salvos del diluvio. En la cruz del Calvario, mi abuela me contó que Cristo, cual arca que estaba soportando todo el juicio de Dios, Él cargó todos mis pecados, todos, en su cuerpo. Primera de Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados, los de Ulises Astudillo, en su cuerpo sobre el madero. Y entonces luego, Cristo fue muerto por mis pecados, ahí me salvó. Eran los pecados míos los que me condenaban al infierno, mas Cristo me los quitó, los cargó en su cuerpo judicialmente, y Él murió por mis pecados, ahí fui salvo. Mi abuela Teresa Karkovich me dijo que toda la ira de Dios cayó sobre el arca, y los que estaban en el arca fueron salvos. Noé y 7 personas con él. Mi abuela me contó que Cristo Jesús murió por mis pecados, me sustituyó a mí en la cruz, porque yo no podía ser salvo por mis obras, ni por guardar santidad, ni por perseverar en alguna liturgia religiosa, solamente creyendo en esta obra sustitutiva de salvación judicial en vez de mí. Y yo creí que Cristo murió por mis pecados, dejándome a mí exento de toda condena, entendiendo que en justicia nadie paga 2 veces por un mismo delito, y que en la cruz del Calvario Cristo eliminó todos mis delitos cuando Él cargó mis pecados, que son delitos que se castigan con la muerte, y Él murió por mis pecados, dejándome a mí totalmente exento de toda condena. Me dio salvación eterna de todo evento pecaminoso, respecto del cual yo siempre iba a estar expuesto en este mundo. Porque en su 100% nosotros los seres humanos no podremos del todo dejar de pecar. Y bastará un pecado que yo haya cometido, que no haya sido debidamente castigado, condenado con la muerte, para que yo ante Dios en el juicio lo tenga que pagar con la muerte de mi alma. El alma que pecar, esa morirá, había dicho Dios en Ezequiel 18:4. Ese mandamiento está vigente. Mas yo me refugié en Cristo, creí en el Evangelio y eso me hizo salvo. Me examiné a mí mismo. Soy salvo, tengo vida eterna, porque le he creído a Dios su salvación. He creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Leyendo 1 de Juan 5, versículos 10 al 13, yo oigo el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida eterna. No es salvo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Sí, he creído. Tengo vida eterna, he creído. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Sí, he creído que Cristo me ha dado vida eterna. Me siento salvo por lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Probaos a vosotros mismos, ¿o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados, a menos que Jesucristo no esté en ti, Ulises, porque tú no has creído en el Evangelio. Sí, yo he creído en el Evangelio, Jesucristo está en mí. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El Hijo está en mí, porque yo he creído en el Evangelio, soy salvo. He cumplido con esto que manda el apóstol Pablo a cada persona que dice creer en Cristo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, a menos que realmente no hayáis sido salvos, y tú te crees que eres salvo y no lo eres? Entonces tienes que examinarte. Yo me examiné ahora.
me examiné. ¿Quién te predicó, Ulises, el Evangelio? Mi abuela Teresa Karkovich. ¿Qué te predicó? Que Cristo murió por mis pecados, para que yo ya no tuviera nunca más que morir en mis pecados. Porque si yo moría en mis pecados, mi alma iba a la condenación del infierno. Pero si yo creía de todo corazón, con fe, que Cristo murió por mis pecados, yo no moriría en mis pecados, sería salvo de toda condena. Yo lo creí. ¿Qué edad tenías tú, Ulises, cuando fuiste salvo? ¿Qué edad tenías tú? 10 años. ¿Quién te predicó, Ulises? ¿Quién te predicó? Mi abuela Teresa Karkovich. ¿Qué te predicó? ¿Qué historia de la Biblia te ayudó a entender lo que Cristo hizo por ti en la cruz? La historia del arca de Noé. Bien. ¿Cómo sabes, Ulises, que tienes total certeza de que tú te mueres y vas al cielo? Tengo total certeza porque Cristo vive en mí, porque yo he creído en su evangelio de salvación. Sé que tengo vida eterna, que cuando muera, 100% voy al cielo. ¿Y por qué, Ulises? ¿Por qué? Porque el apóstol Juan lo ha escrito a todos aquellos que hemos creído en el nombre del Hijo de Dios. En la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13, el apóstol Juan en la Biblia. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, que tenéis fe, examinaos si estáis en la fe, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Primera de Juan 5:13. Tengo vida eterna, gracias a lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Derramó su sangre para limpiarme todos mis pecados. Mis pecados judicialmente ya no existen más. He sido salvo de toda condena, tengo vida eterna. Primer mandamiento que tiene que hacer toda persona, sin excepción, porque está demandado por el apóstol Pablo. Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que probados, a menos que realmente tú no seas salvo, creyéndote salvo. Si te examinas y entiendes que has sido salvo, bien. ¿Entiendes que tienes vida eterna? Excelente. Esos son los salvados, los que ya tenemos seguridad absoluta que hemos entrado en la puerta estrecha. Estamos caminando por el camino angosto que va a la vida. Si morimos, nos vamos 100% al cielo. Esos son los salvados. Ahora hay un segundo mandamiento doctrinal que tiene que ser obedecido por toda persona que ha creído en Cristo. Está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Ahora, primero el apóstol Pablo es el que nos enseña que nosotros mismos tenemos que autoexaminarnos si estamos en la fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Ahora, el apóstol Pedro dice que nosotros los cristianos, los que hemos creído en Cristo, tenemos que estar dispuestos a ser examinados por un tercero. Una persona que pertenezca a la congregación cristiana, una persona que sea una persona incrédula, fuera de la cristiandad, cualquier persona. Yo tengo que estar disponible para eso. Yo no tengo que ofuscarme, sentirme ofendido, no. Y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Mandamiento apostólico del apóstol Pedro. El apóstol Pablo nos enseña, nos manda a que nosotros nos tengamos que examinar mismos si hemos sido salvos, si tenemos seguridad de que cuando nos muramos vamos al cielo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Eso significa hacerse preguntas. ¿Cuándo fui salvo? ¿Cuándo obtuve la vida eterna? ¿Sé con absoluta certeza que si muero voy al cielo? Sí. ¿Y por qué? Porque Cristo me salvó en la cruz cuando Él murió por mis pecados y me dio vida eterna. He creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Además, el Señor mismo dijo en Juan 10:28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, nunca más. Yo les doy vida eterna. Cristo me dio vida eterna en la cruz. Tengo la vida eterna. Le he creído su salvación. Bien, ahora yo que me examiné a mí mismo, yo tengo que estar dispuesto a que otros me examinen a mí, me pregunten a mí, y no tengo que enojarme, ni sentirme ofendido, Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia
ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuál es mi esperanza? Irme al cielo, a la vida eterna. ¿Y por qué? Porque Cristo me salvó en la cruz, tengo vida eterna. Cualquier persona que me pregunte a mí, me dice, Ulises, da razón de eso que dices tú, de que tú tienes vida eterna. Da razón de la esperanza que tú tienes. Pues bien, yo te puedo contar todo lo que tú me preguntes. Te lo puedo responder con mansedumbre y reverencia. No me tengo por qué sentir mal por lo que tú me preguntas. Adelante. El apóstol Pedro me dice que yo tengo que estar preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. No enojarme, no sentirme mal, sentirme que me están haciendo una inquisición. No, es un mandamiento apostólico. Yo lo tengo que obedecer. Entonces, si alguien se acerca a mí y me pregunta, Ulises, ¿cuándo fuiste salvo? ¿Cuándo fuiste salvo de toda condena de vida a tus pecados, Ulises? ¿Cuándo tuviste la vida eterna? Esa que Cristo dijo que le iba a dar a todo aquel que creyera en él. El testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Cuándo? Bueno, a los 10 años. ¿Y por qué, Ulises? ¿Por qué fuiste salvo? Porque yo creí en el Evangelio. El Señor Jesucristo dijo, antes de ascender a los cielos, cuando le estaba dando la gran comisión a sus discípulos, les dijo el Señor a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que en él creyere, fe, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, el que en él creyere y fuere sellado con el Espíritu Santo de Dios, fuere bautizado, será salvo. Y el que no creyere en el Evangelio será condenado. Yo he creído en el Evangelio, soy salvo, porque Cristo lo ha dicho. Ah, Ulises, perfecto. Y si tú te mueres, Ulises, ¿dónde vas con total certeza? ¿Tienes total certeza cuando tú te mueras a dónde vas? Oh, sí. Permíteme responderte con reverencia, con mansedumbre, con mucha simpatía, mucho amor, invirtiendo todo el tiempo que tú requieras, porque para mí es un gran privilegio que tú me preguntes cuándo fuiste salvo, cuándo tú pasaste de muerte a vida. Si tú te mueres, tienes total certeza si vas al cielo. Para mí es un privilegio poderte responder. No me tengo por qué enojar. Todo lo contrario, es un gran momento, una gran instancia para darte testimonio de mi fe. Así que con gusto, con mansedumbre y reverencia, te respondo. Me voy al cielo cuando muera. Con toda seguridad y certeza, porque la fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Y yo tengo total certeza de que lo que a mí me espera es ver a mi Señor Jesucristo en los cielos. Voy al cielo. Tengo la vida eterna. Ulises, ¿pero por qué? A ver, dame razón de la esperanza que hay en ti. Dame más pruebas. Bueno, amigo, mira, Cristo en la cruz me sustituyó judicialmente. Eso es el Evangelio. Es una obra judicial de salvación, sacrificial y sustitutiva. Cristo en vez de mí. Era imposible que yo pudiese ser salvo de la condena por mis pecados, por cualquier cosa que yo hiciese o dejase de hacer. A mí me bastaba un solo pecado para ser condenado al lago de fuego, para que mi alma fuera condenada a la muerte. Dios había dicho en Ezequiel 18:4, y ese mandamiento está totalmente vigente. El alma que pecare, esa morirá, mas Cristo murió por mis pecados. Si Cristo murió por mis pecados, judicialmente ya mis pecados no existen más. Yo ya no tengo por qué ser objeto de ninguna condena debido a ningún pecado mío, porque todos mis pecados ya fueron totalmente ejecutoriados por cuando Cristo los cargó en su cuerpo en la cruz del Calvario y Él murió por mis pecados. Eso es el Evangelio, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, los míos, los tuyos, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo resucitó para justificarme a mí ante el Padre. Decir, Padre, Ulises ha creído que yo lo salvé en la cruz, que le di vida eterna, que lo dejé exento de toda condena. Entonces, mi Señor Jesucristo es el que me justifica. Por lo tanto, ¿quién me puede condenar si Cristo es el que justifica ante el Padre? Soy salvo. Ah, muy bien, Ulises. ¿Cuándo fuiste salvo entonces, Ulises? Yo tenía 10 años. Ah, cuando tenías 10 años. ¿Quién te predicó, Ulises? Déjame decirte que me siento honrado de contarte.
muy gozoso, de que fue mi abuela Teresa Karkovich y mi abuelo también, mi abuelo Raúl Corona. Él me predicó junto con mi abuela. Y cuando yo oí que estaba condenado a la muerte, que iba marchando rumbo al infierno, pero también oí que Cristo me salvó en la cruz cuando me sustituyó judicialmente. Él en vez de mí, Él fue muerto por mis pecados, yo me sentí salvo con vida eterna, por mi fe puesta en lo que Cristo hizo por mí. Muy bien, Ulises. ¿Qué parte fue lo que te leyeron en la Biblia que a ti te hizo entender el Evangelio? La historia del arca de Noé en Génesis capítulo 6 y Génesis capítulo 7. Y Ulises, ¿por qué tú te sentiste representado ahí? Dame razón de la esperanza que hay en ti. A ver, dame más información. Con todo gusto. Mira, el arca de Noé representa a Cristo. ¿Y por qué, Ulises? ¿Por qué tú dices que el arca de Noé representa a Cristo? Porque cuando en la cruz del Calvario, todos los juicios de Dios contra los pecados del mundo entero, de todos los hombres, estaban cayendo en el cuerpo de Cristo, mis pecados que estaban cargados en el cuerpo de Cristo, estaban siendo ejecutoriados en Cristo. Y Cristo, cuando muere por mis pecados, me hace salvo de toda condena. Ahora yo estoy en Cristo. El apóstol Pablo dice en Gálatas 2, 20 y 21, palabras que todos nosotros los que hemos sido salvos hacemos nuestras. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y ahí está la sustitución, ¿te fijas, querido amigo? La sustitución, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Si Cristo, que es la santidad, vive en mí, yo tengo santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si Cristo, que es la vida eterna, mora en mí, entonces yo ya tengo vida eterna. He sido salvo porque he sido salvo. Precisamente eso es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados. Ahí está la sustitución. Y fue conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Para justificar a todo aquel que cree en Él, en su Evangelio de salvación, en su obra sustitutiva de salvación, sacrificial y judicial. Yo he creído. ¿Hay algo más que me quieras preguntar? Estoy disponible para responderte toda pregunta. Y por favor, no te sientas incómodo. Para mí es un gozo, un privilegio poderte responder toda pregunta que tú me quieras hacer, porque por lo demás es un mandamiento que yo debo obedecer como cristiano. El apóstol Pedro me dice a mí y a todos los que somos cristianos, estad siempre preparados, siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel, y tú también, amigo, estás incluido, por lo tanto, tú entras en esta parte de la Escritura, ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que yo nunca me voy a alejar, nunca te voy a dar la espalda, nunca me voy a poner una cara enojada, me voy a sentir como una persona a quien la están haciéndole una inquisición, una examinación pecaminosa y que yo me tenga que sentir ofendido. No, todo lo contrario, con todo gusto. Siempre estaré dispuesto para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande de mí razón de la esperanza que tengo yo, de la vida eterna, de la salvación totalmente consumada por Cristo en la cruz. Así que si me quieres hacer más preguntas, con todo amor, cariño, te invito a un café y te puedo dar testimonio de la fe mía. Mandamiento. Entonces, primer mandamiento, yo me tengo que autoexaminar a mí mismo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Mandamiento. A los cristianos. Segundo mandamiento, yo tengo que estar siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en mí. Tercer mandamiento ahora viene del apóstol Juan. Apóstol Juan, capítulo 4, primera Juan 4, versículo 1. A ver, aquí tenemos que leer lo siguiente que nos manda a obedecer el apóstol Juan. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad, examinad, probad los espíritus si son de Dios.
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Tercer mandamiento a los cristianos, que tenemos que obedecer siempre, son mandamientos, no son sugerencias, no es una alternativa, son mandamientos. Primero, los 3 apóstoles del Señor. El apóstol Pablo, que yo me examine a mí mismo si estoy en la fe. El apóstol Pedro, yo mismo tengo que estar disponible para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, con la carita llena de risa, sin ofuscarme, sin sentirme ofendido, sin sentirme escrutado, sino que llano a responder ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en mí. Tercero, esto venía del apóstol Pedro, el anterior venía del apóstol Pablo, ahora el apóstol Juan. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Examinad los espíritus si son de Dios. Primero, el apóstol Pablo me pide a mí que yo me examine a mí mismo si yo he sido salvo, si estoy en la fe, seguro que tengo vida eterna, que ya cuando muera voy totalmente al cielo, me tengo que examinar. Ahora yo tengo que, a través del mandamiento del apóstol Pedro ahora, primera de Pedro 3:15, estar dispuesto yo a ser examinado por cualquier persona. Y ahora yo tengo que examinar a los demás. Hoy es una examinación total. Me examino a mí mismo, yo tengo que ser examinado. Si yo tengo vida eterna, ¿cuándo fuiste salvo, señor Ulises? ¿Usted cuándo fue salvo? A los 10 años. ¿Por qué fue salvo, señor Ulises? Porque creí en el Evangelio. ¿Y qué creyó del Evangelio? Que yo estaba condenado, más Cristo murió por mis pecados, porque lo que me condenaba a mí era mis pecados, más Cristo los cargó en su cuerpo y Él los pagó con su muerte, me dejándome a mí judicialmente exento de toda condena. Los pecados ya no tienen por qué ser vueltos a castigar. He sido salvo. Ah, muy bien, don Ulises. Ahora yo te pregunto a ti, yo tengo que examinarte a ti, yo no puedo creerte a ti así nomás. Hermanito Ulises, ¿cómo está hermanito Ulises? Momento, déjame cumplir el mandamiento que el apóstol Juan me ordena a mí y a todos los cristianos. No creer a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Hay que probarlos. Entonces yo te pregunto a ti, ¿cuándo tú fuiste salvo? ¿Quién te predicó el Evangelio? ¿Qué edad tenías tú cuando pasaste de muerte a vida? Tú estabas acá, porque aquí está todo ser humano antes de ser salvo. ¿Cuándo pasaste aquí? ¿Cuándo entraste por la puerta estrecha al camino angosto que va a la vida? ¿Cuándo? ¿Cuándo creíste en el Evangelio? ¿Qué edad tenías tú? ¿Cuándo naciste de nuevo? ¿Cuándo fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa de Cristo? ¿Cuándo? Te oigo que me respondas. Yo a ti no te tengo por mi hermano, no es que yo te quiera discriminar o tenga odio en mi corazón. No, yo tengo que examinar a todo espíritu, no creer a todo espíritu, porque la infiltración es muy grande dentro de las congregaciones cristianas. Los falsos hermanos abundan. ¿Sabe qué, mi querido amigo y hermano? ¿Amigo o hermano? Tú puedes ser mi amigo y mi hermano o simplemente mi amigo, no mi hermano. Aquí está la puerta estrecha, se llama Jesucristo. Cristo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Esta es la cristiandad. Esta es la cristiandad. Está compuesta por personas que todavía no han sido salvas, están procurando ser salvas, si mueren se van al infierno. Y la cristiandad también está compuesta por personas que han entrado por la puerta estrecha. Dejaron de estar procurando entrar. Entraron. Estas son salvas. Estas son trigo y estas son cizaña. Dentro de las congregaciones cristianas van a haber trigo y cizaña. Personas que estarán procurando ser salvas, pero nunca serán salvas, porque nunca su fe les alcanzará para creer que tienen vida eterna, porque eso fue lo que nos dio Cristo en la cruz, vida eterna, y no una salvación paupérrima que se pierde por pecar. No, eso es un credo satánico, una doctrina de demonios que predican los pentecostales. No, Cristo en la cruz nos dio eterna salvación de toda condena. Él cargó todos nuestros pecados, los pagó todos, no existen más.
Yo tengo vida eterna, si yo me muero voy al cielo. El apóstol Juan me escribió a mí, que he creído en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas os digo a vosotros, a mí, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y no una salvación pentecostal que se pierde por pecar. No, yo tengo vida eterna porque Cristo en la cruz me sustituyó. Él murió por mis pecados. Yo lo he creído, y creerlo le hace salvo a cualquier persona. No creerlo es creer en un evangelio mutilado que sigue dependiendo de las obras. No, yo no tengo parte con los incrédulos. Los incrédulos son los que están procurando entrar dentro de la cristiandad. ¿Has sido salvo? ¿Has entrado ya en el reposo de Dios? Temamos pues, Hebreos capítulo 4, temamos pues, no sea que alguno no haya entrado en el reposo. Aquí está el reposo. Ahí está el reposo, en el camino angosto. Si peco, confieso el pecado, me aparto y listo. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si peco, confieso el pecado y Cristo me limpia de toda maldad. Si peco, no pierdo la salvación. Eso es una doctrina de demonio de los pentecostales. Aléjate de esa congregación, ándate. Ellos están procurando entrar a la salvación. No han entrado, están procurando. Yo tengo que guardar santidad, yo. Resulta que la santidad es Cristo. Cristo es la santidad, no yo. Mis obras de justicia para Dios son trapos de inmundicia. Yo tengo que ser sustituido. Cristo me sustituyó en la cruz del Calvario. Él murió por mis pecados, para que yo ya no tuviese que ser condenado, castigado por mis pecados. Los delitos no se pagan dos veces. Nadie paga en justicia dos veces por un mismo delito. Ahí en la cruz del Calvario, todos mis delitos fueron condenados con la muerte de Cristo. Cristo murió por mis pecados, soy salvo y tengo vida eterna. Voy al cielo, yo entré por la puerta estrecha porque deposité fe. Creí de todo mi corazón que Cristo me salvó en la cruz. Mas los pentecostales y muchos religiosos del mundo religioso cristiano no han sido salvos. Si tú los examinas a ellos y les preguntas, ¿tienes total certeza que cuando mueras te vas al cielo? No te responden con certeza. No han creído. Están adorando, yo adoro al Señor, leen la Biblia, siguen al pastor, están guardando santidad, pero no han sido salvos, no han creído. Están procurando ser salvos. Aléjate de ellos, son incrédulos. Nosotros los que hemos creído, hemos entrado en el reposo. Hebreos capítulo 4. Temamos cristiandad, temamos. No sea que alguno, por incredulidad, estando engañado por los pastores pentecostales, no haya entrado en el reposo. Temamos. ¿Has sido salvo o todavía estás procurando ser salvo dependiendo de tus obras? No, todas tus obras para Dios son trapos de inmundicia. Yo estoy guardando santidad. Dios, esa santidad tuya son trapos de inmundicia para Dios. Tú tienes que de todo corazón entender que eres una persona corrompida moralmente, que no podrás dejar de pecar hasta que te mueras, mas Cristo en la cruz murió por todos tus pecados. No por el 80% de tus pecados o el 99.9%, por todos tus pecados, porque bastará uno tuyo que no haya sido condenado con la muerte para que tú lo tengas que pagar con la muerte de tu alma. Mas Cristo murió por todos mis pecados, dejándome así salvo. ¿Lo crees o todavía estás procurando entrar a la salvación? Temamos pues, no sea que alguno parezca no haber entrado en el reposo, porque a nosotros y a ellos se les ha predicado la buena nueva, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra de salvación, por no ir acompañada de fe. No, yo tengo que guardar santidad. Mire que yo puedo pecar todo lo que quiera. Así piensan los incrédulos.
están denostando lo que hizo Cristo en la cruz. Le están poder de la sangre. Ellos están diciendo que yo tengo que ser pentecostal, perseverar, tengo que guardar santidad. Perversos incrédulos, se van a ir al infierno. Ellos dicen, yo adoro al Señor, yo adoro al Señor. Y el Señor les dirá a ellos, les dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, estuvimos adorándote, amándote. Apartados de mí, incrédulos. Habéis pisoteado la sangre del pacto en la cual Cristo mi Hijo fue santificado, diciendo que la salvación se perdía. Incrédulo al lago de fuego, perverso incrédulo. Muchos me dirán en aquel día, en el juicio ante el gran trono blanco, el juicio de condenación. Señor, Señor, en tu nombre hablamos, profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, fuimos pentecostales, estuvimos guardando santidad. ¿Y por qué no creíste que mi Hijo te dio salvación? Es que estuve guardando santidad, yo estuve guardando los mandamientos, yo estuve al fuego eterno incrédulo. El que en él cree, en su salvación, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído, no porque ha pecado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Dónde estás tú? ¿Estás aquí? ¿Vas marchando rumbo a la condenación? ¿Estás procurando entrar? ¿Estás cerquita de la puerta? ¿Vas todos los domingos a la iglesia? ¿Diezmas? ¿Das dinero? ¿Ofrendas? ¿Adoras? ¿Cantas himnos? ¿Lees la Biblia? ¿Cantas aleluya? Hermanito, hermanito, le dice a los demás, pero no has entrado. No has entrado a la salvación. Estás procurando entrar. Examínate, amigo. Ese es el mandamiento del apóstol Pablo en 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe en el evangelio, no en las obras. ¿Ok? Primer mandamiento, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Segundo mandamiento, estar disponibles. Estar siempre preparados, siempre. Ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estad siempre preparados para responder ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y estad siempre preparados con reverencia y mansedumbre, con la carita llena de simpatía, no ofuscarse, no sentirse ofendido, estar dispuesto. Porque aquel que es salvo está seguro y ya no responder esta pregunta inquisitiva. ¿Cuándo fuiste salvo? ¿Cuándo pasaste de muerte a vida? ¿Qué edad tenías tú cuando fuiste salvo? Sé salvo una sola vez y para siempre. ¿Cuándo? Estrecha que se llama Cristo. ¿Cuándo obtuviste la vida eterna? Si tú te mueres, ¿tienes total certeza de que vas al cielo después de morir o no sabes a dónde vas? Solamente tú estás procurando ser salvo. No le has creído a Dios que Él te dio vida eterna. No le has creído. Fe no ha sido suficiente para creer con convicción, con certeza, porque eso es la fe. Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo tengo certeza de que voy al cielo después de morir porque yo he creído en Cristo, que Él me salvó en la cruz. Estoy acá, entré por la puerta estrecha y estoy caminando por el camino angosto. Si viene Cristo a arrebatar a su iglesia, me voy con Él. 100% seguro, sin ninguna duda. Eso es certeza. Eso es convicción. Certeza de lo que se espera. Convicción de lo que no se ve. Eso solamente lo tenemos los salvados. ¿Has sido salvo? ¿Cuándo? Gente pentecostal dice, estoy perseverando, Dios verá cuando Él me salve al final del tiempo. Ellos están dependiendo de ellos mismos. No han nunca dependido de Cristo. No, están dependiendo de ellos mismos. No alcanzan ellos a creer que Cristo les dio vida eterna. No se sienten salvos. Ellos dicen, si peco, entonces, ¿qué pasa conmigo? Pierdo la salvación. Mire que yo puedo pecar todo lo que quiera.
¿No han creído que Cristo cargó en su cuerpo todos sus pecados? No, no lo han creído. No, no, ellos quieren pagar ellos con sus trapos de inmundicia. Porque todas vuestras justicias, ha dicho Dios, las mías, las tuyas, para Dios son trapos de inmundicia. Y ellos quieren darle trapos de inmundicia a Dios. Incrédulos pentecostales. Pobrecitos ignorantes, engañados por los pastores que les sacan el dinero en los diezmos. Me da tanta pena la ignorancia que tienen ellos. Y ellos me atacan con un odio enfermizo, religioso. ¿No hicieron eso con Esteban? Los que dependían del cumplimiento de las obras de la ley, ¿no hicieron eso? ¿No lo apedrearon a Esteban? ¿Que Saulo de Tarso, acaso él, en cuanto a celo religioso, no perseguía a la misma iglesia? Ahí está. Están los que están procurando ser salvos y no serán, porque para ser salvo tú no tienes que procurar a través de tus propias obras de justicia, de guardar santidad, estar perseverando, estar dando los diezmos, dejando de pecar. Nunca podrás ser salvo así. Nunca. Tú eres salvo creyendo, no haciendo, no dejando de pecar, dejando de hacer lo malo. No, dejando. Tampoco haciendo, ofrendando, diezmando, guardando santidad, haciendo tú. No, haciendo tú no. Tú eres salvo creyendo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, no en las obras. Por eso el apóstol Pablo da su mandamiento apostólico, 2 Corintios 13:5. Examinaos si estáis en la fe en Cristo, no en tus obras. Además, Pedro, en su primera carta, en su primera carta, capítulo 3, versículo 15, dice: ustedes tienen que estar siempre dispuestos y preparados, siempre disponibles, llanos a ser examinados por los demás. No se tienen que ofender, no se tienen que sentir perseguidos, no, porque un verdadero salvado sabe responder. El falso cristiano, el falso salvado, se escabulle, se evade, no responde porque no ha sido salvo. Primer mandamiento apostólico del apóstol Pablo: examínate a ti mismo, si estáis en la fe, si has sido salvo, si tienes seguridad absoluta de que cuando mueras vas al cielo, si has entrado por la puerta estrecha. Pregúntate cuándo fuiste salvo. Hay un cuándo. Hay un cuándo uno pasa de muerte a vida. Hay un cuándo uno nace de nuevo. Hay un cuándo Dios lo sella con el Santo Espíritu. Hay un cuándo el Espíritu Santo viene a morar dentro de mí. Hay un cuándo. Hay una fecha. Yo a los 10 años. A mis 10 años yo entré por la puerta estrecha pasando de muerte, donde iba yo al infierno, por el camino ancho, al camino angosto que va a la vida. Tenía 10 años. Ahí nací de nuevo, fui sellado con el Espíritu Santo, entré por la puerta estrecha, obviamente, creí en el Evangelio, obtuve la vida eterna. De ahí en adelante, si yo me muero, me voy al cielo, porque soy hijo de Dios, soy salvo. Soy creyente en el Evangelio. Creo en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, que Dios ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios, a Cristo, tiene la vida eterna. Y el que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida eterna. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, a menos que no hayáis sido salvos. ¿Eres pentecostal nada más? ¿Te vas al infierno? ¿Eres un calvinista presbiteriano que cree que Dios predestinó a unos para salvación y a otros lo dejó a su suerte? Te vas al infierno. Te vas al infierno. ¿Eres un adventista del séptimo día? Te vas al infierno. Si no es por obras, no es por guardar los mandamientos, es por creer en el Evangelio. Así se es salvo. Primer mandamiento apostólico, 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. El apóstol Pablo lo manda. Segundo mandamiento apostólico, el apóstol Pedro lo manda. Estad siempre dispuestos, siempre preparados y dispuestos ante todo aquel, estar dispuestos con reverencia y mansedumbre ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. No te tienes que ofuscar ni sentirte mal. Tienes que estar preparado y responder con mansedumbre y reverencia. ¿Ok? Tercer mandamiento apostólico. Este mandamiento viene del apóstol Juan. Primera de Juan 4. No creáis a todo espíritu. No.
No, esto no es un juego. Aquí no se trata de entrar al Rotary Club, ¿m? O entrar al Club de Leones. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu. No creáis cuando alguien te dice, yo soy tu hermano, soy tu hermanito, hermanito, hermano, venga, hermano. No. Probad los espíritus si son de Dios, porque hay mucha infiltración, mucha cizaña con el trigo. Hay muchas vírgenes insensatas que guardan santidad y pureza, virgen, sinónimo de pureza, pero que no tiene aceite en su vasija, no tiene el Espíritu Santo morando en él, porque no ha creído en el Evangelio. En Efesios 1, versículos 13 y 14, el apóstol Pablo dice a los efesios que habían creído en el Evangelio: en él también vosotros, en Cristo, habiendo oído la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiéndolo creído, habiendo oído y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es ahí cuando el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, entra a morar, a vivir dentro del salvado, dentro del creyente en el Evangelio. Es solo Dios el que detecta cuando yo he creído la salvación de Cristo. Por eso Cristo dijo: el que creyere en el Evangelio y fuere bautizado por mí con mi Santo Espíritu, yo lo sello. No a cualquiera, al incrédulo en el Evangelio no lo sello. Yo sello con mi Santo Espíritu a todo aquel que sabe que tiene vida eterna, que ya ha creído que yo lo salvé en la cruz. Le di total salvación. Si muere se va al cielo 100%, no importando lo que haga. Los pentecostales toman piedras para lapidarme a mí, como lo hicieron los judaizantes, los que dependían del cumplimiento de las obras de la ley con Esteban, porque ellos se vuelven locos, no pueden entender que Cristo nos dio vida eterna en la cruz a todo evento, que Cristo nos dio un seguro de vida eterna, no condeducible, no sujeto a que si yo peco o no peco, si yo obedezco o no desobedezco, no, vida eterna. Salvación de todo evento pecaminoso respecto del cual vamos a estar expuestos siempre en la tierra. Siempre vamos a estar expuestos a eventos pecaminosos. En algunos vamos a caer en pecado, en otros no. Saldremos airosos, pero un solo pecado castiga al ser humano a la muerte de su alma. El alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4. Y el arrepentimiento demandado por Dios es un reconocimiento que Dios demanda al ser humano de que nosotros en algún momento determinado de nuestra vida vamos a pecar. En algún momento determinado. Aunque estemos guardando santidad, lo cual hay que hacer, aunque estemos perseverando en la oración, estemos perseverando en el devocional diario, leyendo las Escrituras, congregándonos siempre con otros hermanos, como lo hago yo, siempre me congrego todos los días con otros hermanos en la fe, cantamos himnos, oramos, leemos la Biblia, compartimos textos de la Escritura, estamos siempre perseverando, pero en algún momento de nuestra vida, esta naturaleza pecaminosa que mora en nosotros, esto que el apóstol Pablo llama las inmundicias de la carne, nos va a traicionar y pecaremos. Pero ese pecado ha sido cubierto por un seguro de vida de todo evento pecaminoso, que es Cristo Jesús muriendo por mis pecados. Mis pecados ya no existen más judicialmente. Yo ya no tengo que ser condenado por ningún pecado que yo cometa hacia el futuro o que haya cometido en el pasado, porque todos ellos fueron debidamente condenados en Cristo Jesús. Él los cargó en su cuerpo y Él murió por mis pecados, dejándome judicialmente exento de que yo tenga que ser condenado por mis pecados, cualquiera que sean. Pero eso trastorna la mente de un pentecostal incrédulo. El pentecostal es incrédulo al Evangelio. O yo diría, la liturgia o la predicación del Evangelio pentecostal. ¿Qué decir de los católicos? Los católicos tampoco ellos se sienten salvos. Ellos están dependiendo de cumplir la liturgia católica, los preceptos católicos, los sacramentos. No, nada de eso hace salvo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres
en quien podamos ser salvos. Hechos 4:12. El único es Cristo. Él es la puerta. Juan 10:9. Cristo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Yo entré. Nunca estuve procurando entrar. Entré a mis 10 años. Entré. Le creí a Dios que Él me salvó cuando Cristo murió por mis pecados. Se lo creí. Hay personas que están metidas en las congregaciones cristianas procurando ser salvas. Procurando. En Lucas 13:24, ¿cierto? ¿Dónde escribo? Acá. Lucas capítulo 13, versículo 24, es un análogo, Lucas 13:24 es un análogo a Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 3. Yo te puedo solicitar humildemente, si tú lo quieres hacer, que tú leas Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 3 y leas Lucas 13:24. Es un análogo, es parecido. En Hebreos 4, del 1 al 3, el apóstol Pablo está diciendo que vas a entrar en su reposo, o podría ser, no sea que aún estando todavía abierta la puerta estrecha de salvación, podría interpretarse así. No sea que aún estando, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, alguno de vosotros parezca no haber entrado, sino que están procurando entrar, están fuera, que no hayan entrado en el reposo. Los que estamos aquí, que somos salvos, hemos descansado de las obras. Estamos en el reposo de Cristo. Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, no haber entrado en el reposo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. El anuncio de que Cristo nos salvó, nos dio vida eterna. Y nosotros lo creímos. A nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos los que están afuera, que no han entrado, pero están procurando entrar, como a ellos. Como a ellos. Pero no les aprovechó a ellos, a los que están procurando, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, no en las obras, en la fe. Es la fe en Cristo lo que te hace salvo, te hace entrar, para que tú dejes de estar procurando entrar, dependiendo de ti mismo, de guardar santidad, de estar dejando el pecado, de ofrendar, diezmar, estar en la religión, para que entres y dejes de estar procurando entrar porque no vas a poder entrar. Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Aquí están la gente religiosa en las congregaciones cristianas que están procurando entrar. La palabra no la han creído, el evangelio. No ha ido acompañado de fe el oír el evangelio de parte de ellos. No lo creen, no se sienten salvos. No se sienten salvos. Sí, yo creo que voy al cielo, pero ese pero los condena. Sí, yo soy salvo, pero si peco, están dependiendo de ellos. Sí, Cristo me salvó en la cruz, pero ese pero los condena al infierno. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. A ellos. Están fuera de la puerta. Están cantando aleluya, gloria a Dios, adorando, pero no han entrado. Son parte de la cristiandad. Esta es la cristiandad, está compuesto por espiga de cizaña y trigo. Está compuesto por vírgenes, guardando santidad, sinónimo de pureza, eso es una virgen, pero sin aceite en sus vasijas. No han sido sellados con el Espíritu Santo porque Dios desde los cielos ve que ellos no han creído en el Evangelio. No se sienten que tienen vida eterna, que si pecan, confiesan el pecado, y Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No, ellos dicen que no. Si pecan, se pierde la salvación. No han creído. Entonces dice acá, pero los que hemos creído, nosotros los salvados, si morimos nos vamos al cielo. Hemos sido salvos por Cristo, pero nosotros los que hemos creído, entramos en su reposo. Entramos en el reposo. En Lucas 13:24 hay un análogo
es bien parecido a lo que acabamos de leer en Hebreos 4 del 1 al 3. El Señor Jesucristo dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque de cierto os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Querido amigo, mira este cuadro. ¿Quiénes son los que estarán procurando entrar? Todos los que los días domingos van a la iglesia. No estoy diciendo que sea malo ir a la iglesia los días domingos, todo lo contrario, es lo mejor que hay, porque hay que adorar al Señor, oír su palabra, hay que congregarse, no como algunos tienen por mala costumbre, ¿verdad? No dejando de congregarse. Yo siempre digo, hay que congregarse, ir los domingos a la congregación, y si se puede ir el martes, el jueves, a orar, a ministerio de la palabra, hay que hacerlo, yo lo hago. Yo exhorto a que nos congreguemos. Pero, este es el detalle. La mayoría de la gente del mundo, la gran cantidad de personas que van por la puerta ancha rumbo a la condenación, no están procurando entrar. Ellos ni creen en Cristo, son ateos, comunistas, tienen ideologías de izquierda, ¿cierto? Son zurdos, comunistas, de izquierda, progresistas, ateos. Y también hay gente de derecha, lamentablemente, y de la derecha política, que también no ha creído en el Evangelio. Muchos de ellos son católicos, son profesantes de iglesias adventistas, mormones, pero más que eso, no se congregan en ninguna congregación. Los días domingos, cuando la gente va a la iglesia, ellos se levantan tarde, en bata, a las 11 de la mañana, a las 12 a la mediodía, a la 1 de la tarde. Se levantan tarde, ellos no van a la congregación, están en el mundo, si son procurando entrar. Son personas impías, ateas, incrédulas. No van a las congregaciones, no creen en Cristo. Y esos son la gran mayoría de los que pertenecen al camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. Mateo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, al infierno. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y poquitos son los que entran por ella, poquitos son los que la hallan. ¿Cuántos son salvos? Pocos. Lo está diciendo Cristo, eso no lo digo yo. No me discrimines, no te enojes conmigo, lo está diciendo el Señor. Pocos son los que la hallan, y la puerta se llama Cristo. Entonces aquí el Señor Jesucristo en Lucas 13:24 está diciendo, muchos procurarán. Entonces los que están procurando entrar son la gente que nosotros la vemos en las congregaciones. Y yo siempre digo, hay que congregarse, hay que ir a la iglesia. Pero muchos de ellos están procurando entrar. Por eso es que se levantan temprano el día domingo, van a la iglesia, adoran el Señor y adoran, aleluya, pero no han entrado, están procurando entrar a la salvación, no han creído, no han tenido fe. Por eso la autoexaminación hacia uno está en la fe y no en las obras. El Señor Jesucristo dice, esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque hay un montón de puertas que inventan las religiones. Una puerta se llama mis obras de santidad. Otra puerta se llama perseverar. Otra puerta se llama dejar de... Son varias puertas. Y la única puerta de salvación es Cristo. No hay otra. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por medio del cual ser salvo. Hechos 4:12. Solamente por Cristo. Repito. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente Cristo. Mi Salvador, mi Rey, mi Señor, el que me salvó en la cruz, el que cargó mis pecados en su cuerpo cuando estaba crucificado en la cruz del Calvario, y el que murió por mis pecados, para que yo ya no tuviese que morir en mis pecados. Bendito Salvador Cristo Jesús. Mi Salvador. Si muero, voy al cielo. Y si pecas, Ulises, si cometes pecado, confieso el pecado y me aparto. Y si te pones tosudo, mi Padre, porque yo soy su hijo, me azota, me castiga, me envía una enfermedad, me envía un accidente, incluso me puede quitar la vida.
y me lleva al cielo, pero no pierdo la salvación, ya soy su hijo. Porque Dios a todo aquel que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Eso es la relación entre un padre y un hijo, y yo soy hijo de Dios. No pierdo la salvación cuando peco. No, confieso el pecado que he cometido, me aparto, y si no lo hago, entonces mi padre sacará su azote y me disciplinará para que yo vuelva a tener comunión con él. Porque Dios al que ama disciplina y azota, castiga, le pega sus correazos a todo aquel que por hijo. Si se os deja sin disciplina, entonces sois bastardos, no sois hijos, no eres salvo. Si se os deja sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Porque ¿qué padre hay que a su hijo no disciplina? Mas si se os deja sin disciplina, de la cual todos hemos sido participantes los salvados, entonces sois bastardos y hijos. Esta es la razón por la cual hay mucha gente religiosa que se va de sus congregaciones y la gente que queda en la congregación los mira a ellos. Y ellos empiezan a tener una vida pecaminosa y no les sucede nada. No les viene nunca una enfermedad, nunca les viene un accidente, porque no son hijos, nunca fueron salvos. Estuvieron metidos, se llamaron pentecostales, se llamaron presbiterianos calvinistas, se llamaron bautistas, solamente se cubrieron con una religión. Fueron religiosos nada más. Estuvieron guardando santidad, dependiendo de ellos mismos, procurando entrar, se aburrieron, se fueron, comenzaron a pecar y no les sucede nada. A un verdadero salvado, si se va al mundo a pecar, Dios lo azota, porque es su padre. Hebreos capítulo 12. Lee tú Hebreos 12, del versículo 6 en adelante. Es la relación entre un padre y un hijo. Ahora, lo más importante de esto es que hay solamente dos posiciones espirituales en las que el ser humano está pisando hoy en la tierra. El salvado y el perdido. El que ya entró, procurando entrar. ¿Dónde estás tú acá? ¿Todavía estás procurando entrar dentro del mundo religioso? Estás alabando, cantando gloria a Dios, adorando al Señor. Te adoro, Señor, te adoro. ¿Y no has sido salvo? Recuerda, Cristo dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. Qué terrible, qué espantoso. ¿Has sido salvo ya de toda condena debida a tus pecados? ¿Ya entraste a la salvación o estás procurando entrar? Esforzados a entrar por la puerta angosta. ¿Sabes tú por qué el Señor dice que hay que esforzarse a entrar? Porque la religión te desvía de la puerta de salvación. El credo pentecostal te desvía. El credo Kingdom Now, el reino ahora, que Cristo está reinando y que tenemos que expandir un reino que no es de aquí. El Kingdom Now, el reino ahora. Dios diga, tenemos que transformar las cosas. Son herejías, doctrinas de demonio. El Kingdom Now, el reino ahora. Las doctrinas calvinistas presbiterianas, demoníacas. Dicen que Dios a uno predestinó para salvación y a otro los predestinó y los dejó a su suerte. No, Dios nuestro Salvador, el real, la Biblia, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, 2, versículos 3 y 4. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. No que Él predestinó a unos para salvación y a otros lo dejó a su suerte. Eso es una mentira calvinista. Los calvinistas son demoníacos. Es una doctrina de demonios. Los presbiterianos calvinistas. Primera de Timoteo capítulo versículo 3. Dios nuestro Salvador, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. No que predestinó a unos para salvación y a otros los predestinó para ir a perdición. Eso es mentira diabólica. Aléjate de las doctrinas calvinistas. Ándate de las congregaciones calvinistas presbiterianas. Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4. Aléjate de las congregaciones pentecostales que dicen que la salvación se pierde por pecar, que dicen que hay que estar guardando santidad para ser salvo, que hay que estar procurando entrar. En Lucas 13:24 el Señor dice, esforzaos a entrar por la puerta estrecha, la puerta angosta. Porque de cierto os digo que muchos procurarán entrar. Aquí están los muchos, dentro del mundo religioso.
El resto del mundo no está procurando entrar. Se levantan tarde los días domingos, van a los estadios, toman cerveza y ven el clásico deportivo, ¿verdad? Everton de Viña del Mar, mi equipo, versus Wander de Valparaíso, Colo-Colo con la Chile, Boca Junior con River Plate, el clásico. O salen a hacer footing, o van al mall, no, van a la congregación cristiana, a las iglesias. No están procurando entrar. ¿Quiénes son los que están procurando entrar? La cristiandad. Los días domingos están procurando ser salvos, dependiendo de que ellos diezmen, adoren al Señor, guarden santidad, están procurando entrar. Y Cristo dice en Lucas 13:24, esforzados a entrar por la puerta angosta. ¿Sabes tú por qué la puerta es estrecha y el camino angosto? Porque la puerta es Cristo. Por eso la puerta es estrecha. Porque la puerta se llama Jesucristo. Y las personas que están procurando entrar, quieren entrar por sus propias obras de justicia, por otras puertas. Y la única puerta es Cristo. Esa puerta está abierta todavía. Y para entrar al camino angosto que va a la vida, hay que entrar por ella. Está abierta. Se entra por fe. Porque por gracia de Dios sois salvos. Por medio de la fe. La fe es tuya. Fe. Habacuc 2:4. El justo por su fe vivirá. Tú tienes que adquirir tu fe por tus propios medios, oyendo la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si tú no oyes la palabra de Dios, no vas a adquirir tu fe. Porque por tu fe eres salvo. La fe tuya la tienes que adquirir tú. Esa es tu responsabilidad. Tú tienes que adquirir fe. Cuando seas salvo, Dios te puede dar un don. Pero cuando ya seas salvo, hay un don de fe, en Efesios 4, que es un don espiritual que Dios da a los que ya son salvos. Pero la fe para ser salvo la tienes que adquirir tú. Por eso hay un juicio. Por eso hay un justo juicio de Dios. El juicio de condenación es porque no habrás creído. Por eso será el justo juicio. Porque no habrás creído. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El juicio de condenación será justo, porque la puerta estrecha está abierta, y tú para entrar tienes que entrar por tu propia fe. Eres tú el que tiene que creer. Nadie puede creer por ti. Tienes que creer tú. Tú tienes que adquirir la fe. Dios la tiene ahí en la Biblia para ti. La fe para ser salvo, la fe viene por el oír. El oír. Mientras yo oigo la palabra de Dios, voy adquiriendo fe. La fe viene por el oír. Y empieza la fe, el Leitmeter, el nivel de fe a crecer, conforme yo voy oyendo la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Más si tú no quieres oír la palabra de Dios, no vas a tener fe. Y la tienes que adquirir tú. Porque por gracia de Dios, por gracia sois salvos. Efesios 2:8-9. Por medio de la fe. La salvación no es vuestra. La salvación es de Cristo. El don que es Cristo, viene de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, la salvación que ha sido lograda por Cristo en la cruz, no es vuestra, no de vosotros, es don de Dios. El don de Dios no es tuyo, es Cristo. Cristo es el don de Dios para ti y para mí. Pero la fe es mía, la fe es tuya. Por tu fe en lo que Cristo hizo en la cruz, eres salvo. Y por tu no fe, por tu incredulidad en lo que Cristo hizo por ti en la cruz, eres condenado. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, el que no tiene fe, él, que no tiene fe, no quiere creer, ya ha sido condenado. Juan 3:18, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dentro del mundo cristiano, no quiero ni siquiera hablar del mundo incrédulo. En esta ocasión voy a abstraerme de referirme al mundo, el mundo inconverso, el mundo ateo, agnóstico, el mundo de los impíos. Dentro del mundo cristiano, ¿dónde estás tú? ¿Has sido salvo ya o estás procurando ser salvo?
eres de lo que dice el Señor Jesucristo en Lucas 13:24, de los muchos que estarán procurando entrar y no podrán. Evangélicos pentecostales, bautistas, calvinistas, Alianza Cristiana y Misionera tal vez, adventistas del séptimo día, católicos tal vez, procurando ser salvo, procurando entrar a la salvación y nunca poder entrar. Porque para ser salvo no hay que estar procurando, dependiendo del cumplimiento de las obras de la ley. No, eso hace estar bajo maldición. Gálatas 3, 10 y 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Qué espantoso estar dependiendo de las obras de la ley para ser salvo. Y que por la ley por ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Porque está escrito, el justo por su fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Dice Gálatas 3:11. Pero en el texto original que está citando Pablo, en Gálatas 3:11, es Habacuc 2:4. El justo por su fe vivirá. Es la fe de la persona, depositada y puesta en la obra que Cristo hizo en la cruz. ¿Has sido salvo ya? ¿Ya estás acá? ¿Has nacido de nuevo? ¿Has entrado por la puerta estrecha? ¿Has sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa de Cristo porque ya oíste el Evangelio y lo creíste? ¿O todavía estás acá, procurando ser salvo, afuera de la puerta estrecha, cerquita, pero no has entrado? Tu fe todavía no te alcanza para creer en el Evangelio. Tú dices que eres cristiano, tú dices que eres salvo, pero si pecas pierdes la salvación. Estás acá. Todavía sigues en las inmundicias de la carne, todavía sigues en tus pecados. No has creído que Cristo murió por tus pecados. Todavía sigues en tus pecados. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. No mueras en tus pecados. Cree con certeza y convicción de que Cristo murió por tus pecados. Si Cristo murió por tus pecados, judicialmente ya tus pecados no existen más. Tú seguirás pecando. Aquí nosotros seguimos pecando. Confesamos el pecado cometido, nos apartamos y seguimos nuestro camino al cielo. Ya somos salvos ya. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, nosotros los salvados, aquí se está incluyendo el apóstol Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar la maldad. Juan 2:2 dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, no pequen. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Si alguno hubiere pecado, los pentecostales dicen, ¿pierden la salvación? No. El apóstol Juan dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, si alguno hubiere pecado. Qué hermosa la salvación que Cristo nos dio por gracia en la cruz del Calvario. ¿Has sido salvo? ¿Ya entraste? ¿O todavía no has entrado? ¿Estás procurando entrar? ¿No has sido salvo? Y eres un religioso que adora a Dios, guarda santidad, vives como Ned Flanders de los Simpsons, perjiririjillo, muy bonito, haciendo obras, ¿verdad? Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios dio la ley solamente para el conocimiento del pecado, no para que las personas sean salvas obedeciendo la ley. No. ¿Has sido salvo? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Primer mandamiento, apóstol Pablo, 2 Corintios 13:5. Segundo mandamiento, estad dispuesto, preparado siempre a presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en ti, que hay en vosotros. Tercer mandamiento, no creáis a todo espíritu. Probad los espíritus si son de Dios. Probadlos. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No todo aquel que dice Señor, Señor es salvo. No todo.